todo el convenio y cronograma, sí. reacciones. Vamos con reacciones. Sí, es que habíamos visto para el sustituto. Ok, entonces vamos con reacciones de aromáticos. ¿No te importa si mueves un poquito la silla para allá? Un poquito, solo un poquito. Simplemente, bueno, mira, lo voy a colocar. Gracias. Ok, tenemos entonces que las reacciones de aromáticos, eso comienza en la página 3, final de la página 3, número 3, se conocen como reacciones de sustitución electrofílica aromática. Recordando pues que una reacción de sustitución es reemplazar, sustituir, cambiar, lo que usted quiera, una cosa por otra. En este caso son reacciones de sustitución porque son del tipo, vuelvo a repetir, de sustitución, en donde un átomo reemplaza o sustituye a otro. Y aquí quien reemplaza o sustituye al hidrógeno del benceno es un electrófilo. ¿Quién es un electrófilo? ¿Quién es un electrófilo? Es un grupo carente de electrones, deficiente en electrones, por eso tiene un símbolo más, que tiene la capacidad de reemplazar o sustituir al hidrógeno del benceno. Recuerden que un benceno tiene hasta 6 hidrógenos, pero un electrófilo solo puede reemplazar a uno de ellos. No es porque me escriba 6 moles del electrófilo va a sustituir, no, no funciona de esa forma. Para ir reemplazando a cada uno de los hidrógenos, pues tendríamos que hacer 6 reacciones diferentes, ¿verdad? No se reemplazan así de una sola vez. Pero el electrófilo, que es una especie deficiente en electrones, tiene la capacidad de reemplazar o sustituir al hidrógeno donde se encuentra. Ese hidrógeno va a quedar como producto secundario y vamos a ir viendo en cada compuesto, porque el hidrógeno solito así como tal no queda, pero en cada reacción lo vamos a ir mencionando. ¿Quiénes pueden ser electrófilos? Ustedes los tienen ahí. Los halógenos, grupo alquilo, que el grupo alquilo ya lo hemos mencionado cuando hablamos de grupos funcionales, se representa en química orgánica por una letra R, es todo lo que contiene carbonos. Un grupo acilo, es algo que tiene un grupo carbonilo en su estructura. Es un carbono, pero ya es un carbonilo, ¿verdad? Este es un carbono normal, el grupo alquilo. El grupo nitro, y este sí, no lo hemos visto, que es un nombre común también, el ácido sulfónico. Son 5. 1, 2, 3. Electrófilos. Especies deficientes en electrones que tienen la capacidad de reemplazar o sustituir a un hidrógeno del benceno. Y es por esa razón que ustedes tienen las 5 reacciones básicas de sustitución electrofílica aromática, y a partir de la página número 4. Halogenación, alquilación, acilación, nitración y sulfonación. Las 5 reacciones básicas de sustitución electrofílica aromática. Comencemos con la primera, que es la halogenación. En la halogenación, ¿cuántos moles de hidrógeno le adicionamos a ese benceno? ¿Cuántos moles? ¿Cuántos moles? Un mol de halógeno, ¿verdad? Generalmente cuando reaccionan, no lo copien porque ustedes la ecuación general la tienen ahí, ¿verdad? Todo esto también simplemente era para explicar. La primera, que es la halogenación. Un benceno se combina con un mol de halógeno. Ese mol de halógeno representa ¿cuántos átomos? 2. Y es uno de esos átomos de halógeno, en este caso cloro, quien va a reemplazar o sustituir a uno de los hidrógenos del benceno. ¿A cuál? Pues en este caso yo siempre les digo, es como que el hidrógeno fuera un aula con 6 pupitres. Y el primero que entra al aula se sienta donde quiere. Elige el pupitre que quiera, ¿verdad? Y ya pues los últimos que van entrando pues se sientan donde hay espacio. El primero que entra va a decir, no, yo quiero sustituir a este, no, yo a este, yo a este. Pero solamente uno de esos halógenos va a reemplazar o sustituir a
halógeno que reemplazamos con el átomo de halógeno que queda forma ácido clorhídrico, por eso les decía aquí que el hidrógeno siempre va acompañado de él. Y este compuesto se llama un clorobenceno. Pero alguien puede decir, no, yo no quiero sustituir a ese hidrógeno, sino que a este. ¿Cómo se llamaría ese compuesto también? ¿Cómo se llamaría? Clorobenceno. Entonces, cuando el que entra primero, como decide a cuál vas a reemplazar o sustituir, puede reemplazar puede reemplazar o sustituir a cualquiera de los hidrógenos. Al final, cualquiera de los hidrógenos, como es el primero, siempre va a ocupar la posición número 1 y se va a llamar un clorobenceno. Aquí, si ustedes se fijan en la ecuación general, tiene X2 y aquí, dependiendo del halógeno que coloquemos aquí, así va a ser el halógeno del catalizador. Si usted hubiera colocado yodo, por ejemplo, entonces aquí hubiera sido yoduro de hierro 3 o yoduro férrico, dependiendo del halógeno así. Ese haluro férrico o haluro de hierro 3 se les conoce como ácido de Lewis. Ese lo que hace es la generación del electrófilo. ¿Qué hace este? Como esos buenos compañeros que lo ven que andan con libros de biología, química y con un montón de cosas y le dicen, ¿hasta dónde vas? No, hasta los laboratorios, te voy a ayudar a llevar el libro o los libros, porque tampoco te los andan en la mano, andan muchas cosas. Eso hace esto. Al separarse estos dos átomos, como que mantiene un ratito, eso uno no lo ve en el beaker, lógico, o en el recipiente. Lo sostiene por un momento para que se genere el electrófilo y se una, y luego lo suelta para que se ponga bien. Los que son un poquito así más acuciosos, toda esa generación del electrófilo, ustedes lo pueden ver en el capítulo 7, que es el capítulo de aromáticos, ahí explica en cada una cómo se genera el electrófilo y luego pues la sustitución. Nosotros aquí, como lo hacemos directo, pues es de esa forma. Entonces, halogenación. Uno de los átomos de halógeno, en este caso de cloro, va a reemplazar o sustituir a uno. No es porque hay dos, voy a sustituir dos. No, no es una adición, es una sustitución. Un átomo por otro. Si yo quisiera sustituir otro de los 5 restantes, tengo que hacer otra reacción. Un tercero, otra reacción. O sea, tendré que hacer 6 reacciones diferentes para poder sustituir los 6 hidrógenos del benceno. Vamos con la siguiente, alquilación. En la alquilación, lo que le agregamos o adicionamos al benceno es un haluro de alquilo. Ustedes tienen en su ecuación general algo como esto, RX. Un RX o un compuesto que tenga átomos de halógeno en su estructura es un haluro de alquilo. Recuerden en los grupos funcionales. Y como tiene un halógeno, dependiendo nuevamente del halógeno que tiene, aquí solo es una sal de aluminio, aquí es una sal de hierro en la halogenación. Aquí es una sal de aluminio. Y dependiendo del halógeno que tengamos en el haluro, así va a ser el halógeno que vamos a colocar en ese ácido de Lewis también. En este caso sería fluoruro de aluminio, porque es un fluoretano. ¿Quién es el grupo alquilo ahí? El fluoro o el etil. ¿Quién es? El etil. Mire, este es el R, todo lo que tenga carbono, y este es el haluro. Por lo tanto, es como que yo tenga. Si este carbono tenía un electrón para formar un enlace covalente con el flúor y ocurre una ruptura homolítica, ¿quién tiene disponibilidad de electrones? El CH2, ¿verdad? Y el flúor se queda con su electrón. Y es ese grupo alquilo, donde hay un electrón disponible, quien va a reemplazar o sustituir a uno de los hidrógenos del benceno. ¿A cuál? El que usted decida. Y lo va a unir al benceno, pues donde hay disponibilidad de electrones. El hidrógeno que reemplazó, voy a colocar porque lo coloqué aquí, con el flúor que queda, va a formar ácido fluorídrico con fluoruro. Alquilación. Alquilación. Y usted obtiene un benceno, en el primer caso con un halógeno, en este caso con un grupo alquilo, con un grupo R. Por eso ustedes tienen ahí el benceno y un R, ¿verdad? Es un grupo alquilo, es un alquil benceno. ¿Dudas hasta ahí? Vamos con el siguiente, acilación.
acción lo que le adicionamos al benceno es un cloruro de ácido, que es un derivado de ácido carboxílico. Miren la diferencia entre un grupo alquilo y un grupo acilo. El grupo acilo tiene un grupo carbonilo. Y es desde ahí donde se separa, miren, este había aportado un electrón, y este otro electrón. Al separarse, este tiene un electrón y este queda con su electrón. Y si se llama acilación, ¿quién va a reemplazar o sustituir al hidrógeno? El grupo acilo, igual acá. Alquilación. Para que usted pueda agregar un halógeno, perdón, un benceno, tiene que hacer eso, una halogenación. Entonces, estas 5 reacciones ustedes aprendérselas de memoria. Hay aldehídos y cetonas aromáticos, éteres aromáticos, alcoholes aromáticos, aminas aromáticos, y se vuelven a repetir, ¿verdad? Entonces sí tienen que, estas 5, sabérselas de memoria. En este caso, es ese grupo acilo quien va a reemplazar o sustituir a este hidrógeno. Puede ser cualquiera, ¿verdad? ¿De dónde lo va a unir? De donde usted lo separa. Voy a colocarlo de esta forma. El hidrógeno que reemplazó con el halógeno forma ácido clorhídrico. Y esta es la forma más común de cómo sintetizar o preparar, elaborar, fabricar cetonas aromáticas por acilación. Vamos con la siguiente, que es la nitración. En la nitración, que ya habíamos hablado de la nitración en alcanos, recuerdan que dijimos que la mezcla entre ácido nítrico y ácido sulfúrico se conoce como mezcla sulfonítrica. Y de este se extrae el grupo nitro. Y es ese grupo nitro quien va a reemplazar o sustituir al hidrógeno del benceno. No recuerdo, pero creo que es la práctica que ustedes hacen ahora. El ácido nítrico, ácido sulfúrico, ambos son ácidos, no tienen color, ¿verdad? Un color característico no tienen. Ambos ácidos y son, vamos a decir, incoloros. Y el benceno igual. Pero cuando ya se empiezan a mezclar y se forma el ácido, el nitrobenceno, perdón, se empieza a colocar una solución amarilla, se convierte en una solución amarilla. Es este grupo nitro quien va a reemplazar o sustituir a uno de los hidrógenos del benceno para poder obtener, vamos a decir si fuese al nitrobenceno. El hidrógeno, de aquí no lo ocupamos, sobra. De los 3 oxígenos solo utilizamos 2, le sobra un OH y el hidrógeno, esto forma una molécula de agua. Los que ya hicieron la práctica saben que, pues además de la solución amarilla que anda por ahí, pues hay un exceso ahí en 2 fases, que son el evaporar el agua, el ácido sulfúrico en exceso, todos los ácidos, etcétera, y pues se evapora. En la medida que vayamos evaporando, porque eso es lo que más se tarda, porque se hace en baño de hielo, pues va adquiriendo un olor pues, más agradable que los reactivos que dieron paso. Esta reacción de nitración, al igual de la sulfonación que vamos a ver ahora, son constantes, es decir, aquí, dependiendo del grupo, del fluoruro, del halógeno o del grupo alquilo, vamos a obtener productos diferentes, pero benceno y ácido nítrico siempre nos va a dar nitrobenceno como producto, así que tienen que recordar. Y por último, de las 5 reacciones, tenemos la sulfonación, que es cuando el benceno se combina con ácido sulfúrico. ¿Sí? De este ácido sulfúrico, esta sulfonación la podemos escribir de esta forma, de esta o de esta otra, eso dependiendo del autor,
o nos colocan ácido sulfúrico en exceso. Solamente se sobreentiende que de esos ácidos sulfúricos, vamos a dejarlo de esta forma, solo para que lo podamos ver. Se extrae este, que es el ácido sulfónico que habíamos mencionado antes, ¿sí? Es ese ácido sulfónico quien va a reemplazar o sustituir a uno de los hidrógenos del benceno. ¿Y por qué se escribe de esa forma si nosotros tenemos como la costumbre de que en los ácidos, mire, siempre se escribe primero la palabra hidrógeno? Son simplemente cosas convencionales que uno escribe. Si yo le doy vuelta a esto, así, el hidrógeno estaría primero, entonces son formas de cómo escribir. Es un ácido, ya les voy a mencionar. Del hidrógeno, de los dos hidrógenos solo ocupamos uno, miren. Del azufre lo ocupamos, de los 4 oxígenos solo uno, me sobra un H con el hidrógeno, por eso forma también, al igual que en este, una molécula de agua. Estas dos reacciones, son constantes. Benceno con ácido sulfúrico siempre nos va a dar, este es otro nombre común, no lo tienen ustedes ahí, se los coloco ahora. Ácido benzensulfónico, ¿sí? Ácido benzensulfónico, aquí nitrobenceno. Este ácido benzensulfónico, otro nombre común, díganme. ¿A qué se refiere cuando es el ácido sulfúrico en exceso y cómo se agrega? O sea, son 2 moles, pues, porque aquí, mire, siempre se ocupa otro reactivo. En exceso significa que hay 2 moles. No todos los autores, por eso les digo, eso depende del autor. No todos los autores escriben ácido sulfúrico y ácido sulfúrico, sino que solo escriben ácido sulfúrico en exceso, ¿sí? Pueden encontrarlo en el libro de cualquiera de las 3 formas, ¿verdad? Y se sobreentiende que por cualquiera de estas formas, benceno más ácido sulfúrico, siempre vamos a obtener ácido benzensulfónico como producto, ¿sí? Este nombre común deben recordarlo, porque no está entre los otros que tienen ahí, que también deben recordarlos. Entonces, estas dos siempre van a dar exactamente el mismo producto y esta sí dependiendo de eso. Estas son las 5 reacciones de sustitución electrofílicas, en donde podemos sustituir o reemplazar uno de los 6 hidrógenos, ¿sí? Por cualquiera de esas 6 reacciones obtenemos bencenos con un solo sustituyente en su estructura, ¿sí? Con un solo sustituyente en su estructura. Y aunque no es una reacción de sustitución, siempre la coloco por ahí o está por ahí porque si no después se me olvida, ustedes tienen la oxidación. El benceno como tal, voy a borrar, no se oxida. Si usted le escribe al benceno, ¿qué es la oxidación? ¿Pérdida o ganancia de electrones? Ganancia de electrones. ¿Qué es la oxidación? ¿Pérdida o ganancia de electrones? A ver, voy a tal vez se recuerdan un poquito más. Ustedes, por lo menos el que ya llevó biología, en el segundo parcial ven el metabolismo de carbohidratos. Y esa glucosa entra a glucólisis, va perdiendo hidrógeno, y luego entra descarboxilación oxidativa, se pone el ácido cítrico, va perdiendo hidrógeno. Y por último entra la fosforilación oxidativa, en formas algunos de NADH y FADH, que se vuelven a oxidar. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Ganan o pierden electrones en esas oxidaciones, todas esas moléculas? ¿Qué le ocurre a la glucosa para que llegue a producir ATP? ¿Gana o pierde electrones? Porque se oxida, toda la molécula de glucosa pierde electrones. La oxidación es la pérdida de electrones. ¿Cómo se van a acordar? Tienen que tenerlo claro, no porque ¿cuál es la reacción de reducción de oxidación? Nadie. Pero sí deben recordarlo porque todo lo que ocurre en la naturaleza y en los sistemas vivos es por oxidorreducción. Todo. Que nosotros no lo miremos aquí porque estamos hablando de química orgánica pura, pero todo lo que ocurre, el intercambio gaseoso, la oxidación de sustancias, que ocurre a diario, para que podamos tener esas funciones básicas, respirar, que el corazón late, etc. Son reacciones de oxidorreducción. La oxidación es la pérdida de electrones. Yo solo me aprendí eso, solo de eso me acuerdo, ese pérdida. Por lo tanto, la reducción es ¿qué? Ganancia de electrones. Recuerden que para que se oxide un compuesto, alguien debe agarrar
esos hidrógenos. ¿Qué ocurre generalmente en las reacciones de oxidación? El compuesto que se oxida aumenta la cantidad de oxígenos o disminuye la cantidad de hidrógenos. Hay veces vemos ambas cosas al mismo tiempo, a veces solo vemos uno. Todo lo contrario a la reducción. Gana electrones, gana hidrógenos, pierde oxígenos. ¿Sí? Nosotros generalmente, y se los mencioné desde el inicio, todas las reacciones las deberíamos de balancear por redos, porque eso es lo que ocurre día a día. Alguien pierde, alguien gana. Debe haber un equilibrio. ¿Sí? Dijimos nosotros, y ahorita ya empezamos, porque aquí es con la primera que empezamos, pero luego vamos a alcoholes, y los alcoholes se reducen, se oxidan. Para que una molécula de glucosa, que lo vamos a ver cuando hablemos un poquito de alcoholes, porque eso es un tema, debe oxidarse y debe reducirse. Yo no sé si ustedes, creo que en biología hacen y le dicen, ¿quiénes son azúcares reductores? Que tienen la capacidad de oxidarse, ¿sí? Entonces, hay veces es como que solo repetimos, los maestros solo repetimos, pero nunca explicamos el por qué. Ustedes, de Química 1, deberían de aprender, deberían de tener claro que es una oxidación-reducción, porque todo lo que ocurre, esto es nada, o sea, nosotros iban a ir a bioquímica, ahí sí todo es, sí entiende que es una oxidación y una reducción, porque les van a enseñar procesos de metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, de aminoácidos, y entonces ustedes saben, ¿y esto para dónde se va? Tal vez no lo van a poner a balancear, pero sí debe saber el principio de qué es lo que ocurre, quién va a agarrar, quién va, cómo se va a acordar usted que la oxidación, para que cuando lo vuelvan a preguntar lo tenga claro, no lo sé, pero eso cada uno busca la forma de repente una palabra que me acuerdo, el nombre de alguien, no lo sé, pero esas son técnicas que cada uno va a saber descubrir. Yo me lo aprendí así, no se me ha olvidado, pero esa fue mi forma. Cada uno va a buscar la suya. Ok, entonces la oxidación es la pérdida de electrones. Esa pérdida de electrones conlleva que el compuesto que se oxida pues va a aumentar su cantidad de oxígenos o disminuir la cantidad de hidrógenos. Vuelvo a repetir, en algunas ocasiones vamos a ver ambas cosas o solo una, o la otra, no ambas. Generalmente como agente oxidante se utiliza el permanganato de potasio, es el más común, aunque hay otros, dicromato de potasio, ácido crómico, entre otros. Hay algunos metales, etc. El permanganato de potasio, que es el más común, es un sólido morado. El manganeso es uno de los elementos más polivalentes, tiene varias valencias o estados de oxidación, y que dependiendo de lo que se oxida adquiere diferentes colores. El más común es el café. Cuando se oxida, pierde esos electrones, entonces se transforma en color café, y en un color morado. Generalmente uno lo utiliza en solución, no lo utiliza puro, sino que en soluciones concentradas 5 molar, 10 molar, etc. Y oxida fácilmente. Si usted al benceno solo le agrega permanganato de potasio o dicromato, nunca le va a haber cambio de coloración. El permanganato va a seguir siendo morado, el dicromato de potasio, por ejemplo, es naranja, nunca, que el cromo también tiene varios estados de oxidación, nunca cambia. El benceno no se oxida, es inerte, no se oxida. Pero sí se pueden oxidar las cadenas carbonadas unidas al benceno. El benceno como tal, no hay reacción, no hay. No se oxida el benceno. Si yo le escribo a usted benceno más permanganato, no hay reacción, no se oxida. Pero sí se oxida, lo voy a escribir acá, las cadenas carbonadas unidos a ese benceno. Siempre y cuando el carbono que quede unido a ese benceno, que está unido a ese benceno, tenga hidrógeno que pueda ceder. Para que pueda haber una oxidación dijimos que alguien debe ceder algo. Para ganar, debe ceder. Y para ganar oxígeno, ese compuesto debe ceder hidrógenos. Por lo tanto, ese carbono que está unido directamente al benceno debe tener hidrógenos que pueda perder para que se pueda oxidar ese compuesto. Es por esa razón, yo no sé si ustedes recuerdan que les dijeron que la fructosa, que es el isómero de la glucosa, no se oxida, porque ya es un carbonilo, no tiene hidrógeno que puede ser. En cambio la glucosa sí puede oxidarse, ¿verdad? Por oxidación de esa cadena, de este grupo que tiene hidrógenos, siempre se va a formar. Este sí lo tienen ahí. Mientras en el tercer parcial vamos a ver
benzoico, que ese sí lo tenían por ahí. Miren la diferencia entre ácido benzoico, por eso no quise borrar, y ácido benzensulfúrico. Son dos cosas diferentes. Aquel es un ácido carboxílico y este es un ácido con un azufre. Este grupo fue en el que en el primer parcial también escribimos, que se puede escribir de esta forma o de esta otra. Y obtenemos ácido benzoico. Sin importar el tamaño del grupo alquilo, y eso ustedes sí lo tienen ahí en su material. Sin importar el tamaño del grupo alquilo, siempre se va a producir ácido benzoico. ¿Por qué? Porque el único carbono que se oxida es el que está unido directamente al benceno. Siempre y cuando, lo vuelvo a repetir, tenga hidrógenos que pueda ceder ese carbono. Si no tiene hidrógenos, pues también tienen un ejemplo por ahí, no hay reacción. Si usted tiene algo como esto, ¿quién es el único carbono que puede oxidarse? El que está unido directamente al benceno, que es este. ¿Tiene hidrógeno? No. No puede oxidarse, porque ¿qué va a ceder en la oxidación? Nada, no puede ceder, no hay reacción en eso. Pero aquí, sin importar el tamaño del grupo alquilo, siempre nos va a formar ácido benzoico. ¿Qué va a ocurrir con los carbonos que quedan? Bueno, realmente se eliminan como dióxido de carbono. Usted lo puede escribir o no. ¿Por qué? Porque esta ecuación no la vamos a balancear. Porque no la vamos a balancear así por tanteo como hemos visto con el 2, con el 1, no, hay que balancearla por redos. Entonces, solamente se oxida el carbono que está unido directamente y el resto de carbono, si hubiesen 10, por ejemplo, los otros 9 se van a liberar como dióxido de carbono. Lo que uno ve en el son 2 moles, habría que balancearlo por redos nada más. Lo único que uno ve en el recipiente contenedor es que hay como una pequeña efervescencia y es que el dióxido de carbono que se libera en el momento de la oxidación. Pero repito, para que pueda haber oxidación, el carbono unido al benceno debe tener hidrógenos, ¿verdad? Debe tener hidrógenos. Oxidación, que no es de sustitución electrofílica. Las 5 de sustitución electrofílica dijimos halogenación, alquilación, acilación, nitración y sulfonación. Esta es como una reacción más de un benceno que tenga grupos alquilos en su estructura. Nosotros, para efecto de la clase, dijimos que un benceno tiene ¿cuántos hidrógenos disponibles? 6. Y nosotros con estas reacciones anteriores solo vimos cómo ingresar un sustituyente, o sea, tiene 5 hidrógenos libres. Y para hacerlo, dijimos desde un inicio, habría que hacer 6 reacciones diferentes. Nosotros, para efectos de esta clase, vamos a hablar hasta la doble sustitución electrofílica aromática, es decir, cómo ingresar hasta 2 sustituyentes en el benceno. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Doble sustitución electrofílica aromática. Cuando un benceno ha sido sustituido previamente, es decir, que ya tiene un sustituyente en su estructura, podemos agregar otro, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, pero vamos con el segundo. Ese segundo electrófilo va a poder ubicarse en la posición de acuerdo a lo que decida el primero que entró al benceno. ¿Y qué es lo que va a determinar ese primer grupo que entró al benceno? ¿A dónde ubicar? ¿Qué tipo de orientador es? Eso creo que lo tienen en su página número 6. Y existen grupos o electrófilos, esos mismos que hablamos en un inicio, que son orientadores ortopara y son orientadores beta. ¿A quiénes tienen ustedes como orientadores ortopara por ahí? Cloro, bromo, yodo. Los halógenos, cloro, bromo, yodo, flúor. ¿Qué más? Alcohol, El grupo H, el grupo hidroxi, también es un orientador ortopara. un alcoxi, Un grupo alcoxi, que es el grupo de los éteres, un OR. ¿Qué más? amina, Un grupo NH2, un grupo amino. ¿Quién más? ¿A quién más? un Halógenos. alquilo, Grupo alquilo, que tiene una R, ahí, en ese orden. Grupo hidroxi, grupo amino y grupo alcoxi. ¿Qué significa eso? Vamos a ver.
benceno más bromo. ¿Qué le daría? Vamos. Eso ya lo vimos ahora. Esto ya lo tiene. Ajá, ¿qué nos daría aquí? ¿Benceno más bromo? Benceno. Y usted elige cuál sustituye. Lo coloque aquí como si ocupa la posición esta, P1, el bromo. O sea que lo escriba aquí. Alguien puede haber hecho, no, a mí no me gusta ahí, sino que este. Y todos se van a llamar un bromo benceno, ¿verdad? Porque el primero que entra decide pues a dónde se ubica, a cuál hidrógeno sustituye. Independientemente, nadie le quita que entró de primero, ocupa la posición número 1. ¿Qué tipo de orientadores son los halógenos? ¿Qué tipo de orientador es el halógeno? OP. Orto para. ¿Qué posición es la posición orto? 1 y 2. 1 y 2. ¿Y la posición para? 1 y 1 y 4. 4. ¿Quién ocupa ya la posición 1? Bromo. Bromo. Ya nadie la puede ocupar porque está ocupada por él. Por lo tanto, ya estando un bromo, un grupo alquilo, un grupo alcoxi, un grupo amino, un grupo hidroxi y el benceno de primero, otro nuevo grupo solo va a poder ubicarse en la posición 2, dependiendo de dónde usted lo tiene, que podría ser esta o esta, ¿sí o no? Dependiendo cómo cuente, o en la posición 4. Yo a ese bromo benceno les digo, agréguenle este grupo. Clorometano. ¿A quién voy a agregar ahí? El cloro. ¿A quién voy a agregar ahí? Si eso es un RX, porque es un carbono y un cloro, ¿a quién voy a agregar? ¿Al metil o al cloro? Alquilo. El metil es una alquilación. Para que usted pueda agregar un halógeno tiene que ser de esta forma. Entonces aquí usted tiene, vaya a hacer alquilación y cloro. Se separa esto, ¿verdad? Este tiene un halógeno y este también. Voy a escribir el cloro. ¿Quién entró primero al benceno? Bromo. El bromo usted lo deja ahí porque los electrófilos solo sustituyen hidrógenos. ¿A cuál hidrógeno va a poder sustituir? Dijimos al del carbono 2, que usted puede decir si su carbono 2 es este o este. Cuando uno decide, usted decide, ¿verdad? Y elige. O puede ser al hidrógeno del carbono 4. ¿A cuál? A cualquiera en este caso. Porque son dos isómeros. ¿Alguien puede decir? Voy a colocar el metil más HCl. Aquí se me olvidó escribir más HBl si usted lo quiere colocar. Alguien puede escribir eso, está en la posición 2, o que también la posición 2 para otro sea esta. ¿Sí? O, que son los isómeros orto, o el isómero para. Cuando es un orientador orto para, podrían ocurrir pues una cosa o la otra. Y aquí más HCl, cualquiera sería válido. ¿Por qué? Porque el primero que entró al benceno es que decide dónde se va a ubicar el segundo. ¿De qué va a depender eso? ¿De qué tipo de orientador es? Si es un orientador orto para o si es un orientador met. ¿Sí? Como el primero que entró al benceno es un orientador orto para, otro nuevo solo va a poder ubicarse en la posición 2 o en la posición 4. Hice los dos isómeros 1, 2, voy a hacer este o este, o el 4. Con uno de ellos que me escribe es suficiente, no me tiene que escribir, no los tiene que escribir todos. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Vamos, trabajemos en esto.
A ver, pensemos en ácido sulfúrico, ¿qué nos da? Ácido benzoico. ¿Mm? Ácido Ácido benzensulfónico, ¿sí o no? Sí. Y aquí más agua, lo voy a escribir aquí para que no... ¿Qué posición ocupa ese ácido sulfónico? ¿Qué posición ocupa? La 1. La 1, ¿verdad? ¿Qué tipo de orientador es el ácido sulfónico? Esa otra H, miren. Meta. ¿Qué posición es en la posición meta? 3. 1, 3. Voy a recordarlo, lógico, ¿verdad? 1, 3. ¿Quién ocupa ya la posición número 1? Este, el ácido sulfónico. ¿Qué debo agregarle a ese ácido benzensulfónico? Un átomo de bromo. Pero, ¿a quién va a sustituir ese átomo de bromo? Al hidrógeno del carbono número que es 3. Otra vez. Si usted tiene el 1 aquí, porque ahí me escribió, le escribió arriba, donde él lo escribió, pues de 1, 2, 3. Podría ser esta o esta. Deja el ácido sulfónico ahí donde está. Porque ocupa la posición número. Va a agregar otro segundo, que es el bromo. ¿En dónde, qué hidrógeno va a sustituir? Alguien puede decir que en este es un 3, o alguien puede decir, no, es que a mí no me gusta el 3 ahí, sino que aquí. Este se llama ácido benzensulfónico. Este se llamaría ácido, este ocupa 1 y 3. 3 bromo, benzensulfónico. Les compartí por ahí, lo traen escrito ahí en su cuaderno para que lo discutamos, si hubiesen dudas sobre esto para mañana, sea que lo tengan impreso o lo tienen ahí en su cuaderno copiado, para que lo podamos discutir, a ver si tenemos... No van a tener datos. Tener datos. Erika, Entonces Tener mañana datos. voy a discutir un ratito eso, ¿verdad? Datos. Comienzo la revisión. espérate. Así que